Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos y recibirlos nuevamente en este Triángulo de Letras, el programa en el que conversamos acerca de novedades bibliográficas y literatura, pero sobre todo conversamos entre amigos, conversamos bien humoradamente. Me da mucho gusto recibir en el programa del día de hoy, que vamos a dedicar al difícil proceso de construcción de nuestro país, platicándolo, conversándolo desde varias perspectivas, a Beatriz Rivas. Beatriz, muchísimo gusto y muchas gracias por venir aquí. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Francisco Pineda, quien nos acompaña. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, Muy muchas amables. gracias. Y Gabriel Vargas, quien también está aquí con nosotros. Muchas ¿Qué tal, gracias. Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. por invitarme. Bueno, en unos momentos vamos a iniciar desde, ya lo estaba yo comentando, diversas perspectivas, platicando de lo que ha sido la génesis de los procesos que llevan, bueno, a la fundación de nuestro país y de alguna forma, vamos a mencionarlo así, a su normalización democrática. En momentos regresamos a conversar acerca de ello, pero antes, si les parece, veamos semblanzas acerca de los autores que el día de hoy nos acompañan aquí en Triángulo de Letras. Beatriz Rivas estudió periodismo y derecho. Antes de dedicarse íntegramente a la literatura, participó en la radio y la prensa escrita. Fue fundadora del semanario Milenio. Ha escrito más de una docena de textos entre cuentos y novela. Distancia, su más reciente trabajo, nos narra una historia de amor desigual ambientada durante el sexenio de José López Portillo, cuando el gobierno ilusionó a la sociedad mexicana con la idea de que debíamos acostumbrarnos a administrar la abundancia. Francisco Pineda nació en Taxco, Guerrero. Es un apasionado de la historia nacional. Profesor investigador dentro del posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha escrito diversos estudios relacionados con el racismo y la guerra. Junto con Edgar Castro, publicó esta nueva edición de A 100 años del Plan de Ayala, una colección de ensayos reunidos por ambos que tienen por objetivo reflexionar acerca de los alcances y trascendencia del Plan de Ayala. Gabriel Vargas, profesor investigador del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa y profesor de Filosofía de la Historia en la UNAM. Fue presidente de la Asociación Filosófica de México. Recibió en el 2003 el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades Federico Solórzano Barreto. Raíces en otra tierra. Integra diversos ensayos sobre la trascendencia del pensamiento del filósofo Adolfo Sánchez Vázquez. Yo digo que la primer noticia que tuvimos de un político francamente corrupto en nuestro país, ya en lo que toca a nuestra etapa contemporánea, es precisamente José López Portillo. En su figura y en su imagen rememoramos todo lo que tiene que ver con las tropelías ocasionadas en un solo sexenio a nuestro país. Eso es lo que pienso yo. Beatriz Rivas tiene además otros argumentos y otras ideas que compartirnos. ¿Qué les parece si vamos a un adelanto del libro que nos presenta el día de hoy, Distancias, y en un momento regresamos y comenzamos a platicar? La erección es un golpe de estado, piensa Armando cuando Margarita comienza a desnudarlo. La erección, no cabe duda, toma al cuerpo como rehén, sitia al cerebro, a las vías de acceso. Es el acento de la carne, la mayúscula del nombre, la manifestación más contundente de que la vida es para entrarle de lleno. Imagina a la mejor marcha, cientos de hombres desfilando por las calles, como en una enorme protesta sindicalista, gritando: «La sangre, unida, jamás será vencida». Se ríe de esa idea tan ridícula. Margarita ríe con él mientras desabrocha su sostén lila. Tiembla, siempre tiembla cuando sus senos tocan el aire. Mi querida Beatriz Rivas, si es realmente como lo pienso yo y como lo pensamos algunos en este país, López Portillo, la figura de un presidente corrupto, quizás el primer presidente que pasa a la historia de la maledicencia popular como un corruptazo, o
la génesis de la corrupción, en el caso de algunos políticos mexicanos, entraña otras épocas y tiene que ver con otros momentos del país. No sé cómo lo ves tú desde tu perspectiva. Yo creo que entraña otras épocas. Yo creo que, por ejemplo, también está Alemán y su sexenio, que fue un sexenio muy corrupto. Yo creo que lo que tenía López Portillo es que era un personaje como muy folclórico, muy atractivo. Y además en su sexenio todo se sabía más. Jan González no dijo un político pobre es un pobre político. Bien, bueno, la Durazo, famosa frase, ¿verdad? Godínez. Y las frases de López Portillo que pasaban a la historia, cuando llegó al poder, que llegó en un momento maravilloso para el país, el petróleo se vendía carísimo, dijo, hay que prepararnos a administrar la abundancia. Y cuando dejó el país 6 años después, lo dejó en una crisis profundísima. Había que prepararnos, pero para maladministrar lo poco que nos había quedado. Yo creo ¿no? que es criticado por eso, más que por la corrupción. Yo creo que se ha exagerado, de hecho, en la corrupción. Sí aceptó regalos de los sindicatos, que en esa época se acostumbraba y se decía, pero el error estuvo en otro lado. El error fue un error fatal económico, tenía un gabinete económico dividido en 2 y decidió escuchar a los que el tiempo nos demostró que estaban equivocados. Yo creo que ahí es donde empieza realmente la debacle, ¿no? A partir del sexenio de López Portillo. Mira, bien puede ser. Gabriel, nos comentabas hace un rato que para ti, y creo que es muy conveniente también rememorarlo y traerlo a colación a esta mesa en la que hablamos pues del difícil proceso de construcción de nuestro país, Santa Anna, ¿no? Como una figura también. Yo creo que Santa Anna es realmente el más corrupto de toda la historia de este país, pienso yo, porque vendió la mitad de nuestro territorio y varias veces hizo corrupción y media. Una figura interesante para una novelista, ¿no? Pero pero realmente, y para un historiador también. Ahora, yo creo, perdón que interrumpa, pero Adelante, Beatriz. que parte del tema que es la construcción, la génesis de un país, es importante hablar de la corrupción, pero en todos, porque es bien fácil echarle la culpa a los políticos. Claro. Pero dejamos que suceda. O sea, primero dejamos que suceda y segundo, en cuanto podemos, le entramos. Nos para un policía y le damos una lana para el refresco. Si nos podemos ahorrar una cola para hacer un trámite o tenemos un conocido. O sea, realmente yo creo que los mexicanos, si no es que el ser humano en general, pero aquí las instituciones nos lo permiten, somos profundamente corruptos y es muy difícil construir un país a partir de esa base y si todos estamos metidos, porque la corrupción, los políticos son los que están en el candelero, pero ¿cuántos empresarios no hay corruptos? ¿Cuántos ciudadanos no hay corruptos? No, por supuesto, y sucede, hace un ratito también estábamos comentando, digo, ese es un ejemplo personal que recuerdo mucho, ¿no? Apareció al término del sexenio, unos años después del sexenio de López Portillo, refiriéndome al marco temporal de tu libro, Beatriz, el libro sobre lo negro del negro Durazo. La clase media se escandalizó leyendo por miles, cientos de miles, el libro, pero nadie hizo nada. Todos nos quedamos nada más con el registro de las tropelías, de los derroches, de los excesos y de la indignación. Pero más allá de eso no hubo ninguna canalización. Pero lo seguimos invitando a nuestras casas, los que podemos. Bien. Claro, y te sigues de alguna forma dejando subyugar, ¿no? Por el halo de poder que puede tener un funcionario, como en el caso, digo, de muy triste memoria, Alfonso, el Negro Durazo, el ¿no? Negro Durazo. Del que luego nos fuimos enterando. Arturo, el Negro Durazo. Bien, ¿no? Y en ese sentido terrible. Francisco, en lo que tiene que ver con la parte revolucionaria, digo, en un momento más vamos a ahondar un poco más acerca de tu trabajo sobre el Plan de Ayala, el trabajo que has desarrollado y que nos estás presentando el día de hoy aquí. Pero bueno, también en la génesis del proceso revolucionario hay, como en todo, una parte muy humana, ¿no? Tocante a la sensibilidad de los líderes que en ese momento encabezaron el movimiento, pero también a la sensibilidad de la leva, de la tropa que acompañó a todos estos líderes, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que en el caso del zapatismo, en la Revolución Mexicana, ese es un ejemplo precisamente de la no corrupción. Conflictos, problemas los hubo, pero Zapata en particular lo dijo muy claramente. Yo no lucho por aspirar, yo no aspiro a ser presidente de la República. Su hermano Eufemio decía, nosotros no venimos a luchar para pisar alfombras o para vivir en palacios esplendentes, ni siquiera por andar en automóviles, ¿no? Es un ejemplo, yo creo, que el zapatismo, y ahí radica la fuerza que tiene, su fuerza simbólica todavía en la actualidad, ¿no? La imagen, la figura en Zapata, expresada en Zapata, de que no se corrompió, ¿no? Y al no corromperse fue asesinado, precisamente. Claro. Ahora, claro que vivieron los problemas y la Ciudad de México los vivió. El profesor Carlos Pérez Guerrero, en un mitin que hicieron en el hemiciclo a Juárez, cuando los zapatistas ocuparon la ciudad en 1915, acababa de ocurrir el saqueo carrancista en la ciudad y dice el profesor Carlos Pérez Guerrero,
La conducta de los carrancistas trajo al diccionario una nueva palabra, carrancear, ¿no? Y de ahí se deriva, ¿no? Que a la fecha la palabra también se incorpora a nuestro vocabulario popular, ¿no? La tenemos hasta la fecha, carrancear, ¿no? Creo, estaba pensando, casi que tiene que ver con, desde otra perspectiva, con la famosa de el año de Hidalgo, ¿no? Que también tenemos muy metida, claro. Y tiene que ver también con uno de los huesos. Esto de la corrupción es muy importante porque es necesario constituir un país diferente, en donde haya una justicia suficientemente consolidada, ¿no? Y una ética también del ciudadano. Ese es uno de los grandes temas que trata justamente filósofo Sánchez Vázquez. Bien, y que estábamos comentando, ética. Gabriel, Adolfo Sánchez Vázquez, como uno de los pensadores que incorpora precisamente su pensamiento lúcido, clarificador, ¿no? A nivel filosófico y a nivel también político, para muchos ciudadanos, lo voy a nombrar así, ¿no? En términos generales, ciudadanos mexicanos, entre los cuales hay algunos líderes, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, Sánchez Vázquez es una de las grandes figuras internacionales, es uno de los grandes pensadores en lengua española, realmente. Una de sus vetas de reflexión es justamente la ética. Y la ética y la política es su último libro. Bien. La relación que hay muchas formas, hay por lo menos tres. Una, la ética sin política, que es la que Maquiavelo y todos los políticos desarrollan, ¿no? Es una ética en donde no disfrazan, ¿no? Lo político. Sí, el tratamiento político, ¿no? Por lo disfrazan, pero en realidad lo que quieren es el poder y la corrupción. ¿Sí? El segundo es la política sometida a la ética. Y ahí tenemos a Martin Luther King, a Gandhi, ¿no? Aquí nuestro Javier Sicilia, ¿no? Luchando por ciertos temas que son de la gente. Y con su argumentación, que también me parece bien interesante ahora que lo has mencionado. En el caso de Javier Sicilia, a mí me parece efectivamente un líder contemporáneo, pero además un religioso, un católico convencido que desde la lectura personal que tiene de su fe, ha desarrollado un movimiento social, bueno, pues de la valía, de la importancia que conocemos, más allá de su labor como poeta, ¿no? Sí, pero él no busca, él está haciendo política de alguna manera, pero política sometida a la ética, porque no busca un puesto, porque no quiere, sino quiere la defensa. Que es un poco lo que comentabas, ¿no, Francisco? En ese sentido, los zapatistas que decían, nosotros no queremos, no aspiramos a llegar a la presidencia. Es los principios, ¿no? La ética de los principios. Y que yo creo que hace falta para todos los ciudadanos. Yo no entiendo, en mi época se estudiaba civismo, no sé si, creo que ahora ya lo quitaron, pero yo creo que en todas las escuelas se debe estudiar ética desde primaria. Totalmente. O sea, que los ciudadanos sepamos qué es la ética y no solo unirla a la política, unirla a la vida cotidiana, ahora sí que a la vida de todos los días, claro. A la profesión, a las amistades, bueno, y sobre todo a la política, sería una maravilla. Y la ética la quitaron justamente en el sexenio anterior de las preparatorias, igual de todas las materias filosóficas. Pues la lógica, la ética, etc. Pues una lucha que hemos desarrollado de la reivindicación de estas materias. Claro, claro. Miren, ahora vamos a seguir conversando acerca de eso. Me llama mucho la atención, ¿no? Dentro del país, y creo que es parte como de nuestra personalidad. Por un lado, los incorruptibles, y por el otro, los corruptísimos. Pero ahora seguimos platicando de eso. Vamos a una breve pausa y ahorita regresamos. Estamos en Triángulo de Letras. Solo quiero resaltar que Sánchez Vázquez es uno de los filósofos más conspicuos y reconocidos internacionalmente del marxismo por su hermenéutica crítica y llena de aportes sobre Marx, sobre Gramsci, sobre Košić y sobre la antigua escuela de Yugoslavia. En Tiempo y Destiempo, nuestro maestro, siempre al día, hace una crítica demoledora del neoliberalismo globalizado y promocionado por los medios masivos de comunicación. Considero que la concepción del marxismo como filosofía de la praxis es una de las aportaciones más destacadas en el plano internacional de la filosofía mexicana y que las concepciones de Sánchez Vázquez y Antonio Gramsci se complementan y enriquecen extraordinariamente. Ya regresamos, hemos visto un adelanto acerca del libro que hoy nos presenta aquí Gabriel Vargas, aquí en Triángulo de Letras, acerca de Adolfo Sánchez Vázquez, un pensador pues importantísimo. Bueno, en fin, platícanos, por favor, Gabriel. Es uno de nuestros grandes pensadores de carácter mundial. Hicimos un coloquio en la UAM
Gustavo Leiva, el doctor Gustavo Leiva, el doctor Jorge Rendón, el doctor Sergio Pérez y yo. Hicimos un coloquio y el libro es resultado de este coloquio. Asistieron muchos investigadores de primer orden y realmente es un libro en donde se expone cuál es la aportación de don Adolfo en esta cuestión. Con Adolfo Sánchez Vázquez, tanto una de las investigadores que colabora, María Rosa Palazón, y yo, fuimos discípulos directos de Adolfo, y entonces ella hace un estrujante texto en donde expone la vida y cómo vimos al maestro hasta su muerte, ¿no? Ahora, ¿cuál es la aportación de Sánchez Vázquez? Mira, curioso, es justo lo que te iba a preguntar. Sí. Fue un testigo de su tiempo, un testigo de la guerra, primero de la derrota. El gran tema del exilio es examinado aquí, ¿no? Cada exiliado español tuvo una posición frente al exilio. Luego, después de la derrota viene la guerra mundial, viene también la distribución en dos bloques, el socialismo, luego viene el derrumbe del socialismo, en fin, en el siglo XX, este siglo XX tan tremendo que hemos vivido, pues él es un testigo excepcional. Entonces desarrolla una reflexión en el campo de la ética, en el campo de la estética, todo un largo trabajo sobre el problema del arte, en el campo de la filosofía política, y sobre la filosofía hace un libro que es de mucha trascendencia, La filosofía de la praxis. Bien. Algunos de los artículos están relacionados con este tema, porque muy brevemente te diría, todo filósofo tiene un tema. Digamos, claro, naturalmente, y sobre él desarrolla parte importantísima, ¿no? La columna vertebral de su obra. Sí, entonces, ¿no? Por ejemplo, Wittgenstein el lenguaje, Kant el hombre. Bueno, Sánchez Vázquez desarrolla el tema de la praxis como elemento básico. ¿Qué es la praxis? La explicación de los... Y la praxis en varios aspectos, en el arte, la praxis en la sociedad. En los varios niveles. Y además, Gabriel, ya lo platicábamos, influye mucho de lo que tiene que ver, bueno, pues con el proceso democrático del país o con la forma en que se piensa o se vuelve a pensar, ¿no? En la génesis compleja de nuestro proceso revolucionario, ¿no? Del proceso democrático, quizás incluso hasta del proceso social, ¿no? Que vivimos actualmente en nuestro país. Sobre eso te diría que cuando vino el exilio español vinieron un grupo de grandes pensadores, creadores, artistas, traductores de... Sí, ya sabemos que el exilio español contribuyó a enriquecer enormemente la vida cultural de nuestro país, ¿no? Y eso, pero además la mayoría de ellos, casi todos, fueron gente honesta, fueron gente que vivió de su trabajo, no vino a hacer las Américas como seres otros, humanos de enorme valía, ¿no? De enorme Entonces, valía. Una enorme valía. Y luego el tema de la relación ética, socialismo y democracia, porque para Sánchez Vázquez el gran tema es que el socialismo tiene que estar vinculado a la democracia, si no, no es socialismo. Bien. Entonces les hizo una gran crítica antes del derrumbe del socialismo, diciendo que pues lo que él consideraba que era la reflexión sobre Marx, el socialismo democrático, según él, no correspondía con lo que se hizo en su nombre. Entiendo. Entonces es un autor crítico, hizo un gran esfuerzo autocrítico y muy creador. Entonces, unas grandes cabezas que tenemos. Sí, claro, y por ello es que nos resulta muy gozoso, no placentero el día de hoy traerlo a la mesa y conversar un poco acerca también de su pensamiento. Y el libro realmente es extraordinario, es un testimonio de este pensador. Sí, por supuesto, invitamos a todos nuestros amigos a que lo consigan, a que lo lean y a que lo disfruten, junto con los textos de nuestros otros autores. ¿Cómo desde su perspectiva bajar lo que tiene que ver, sí, con el pensamiento de don Adolfo, pero también con lo que tiene que ver con los movimientos que ustedes retratan en sus respectivas obras, al marco de nuestra realidad, de la realidad nacional, de nuestro momento, de lo que nos corresponde vivir justo ahora? Desde el punto de vista del Plan de Ayala, por ejemplo, y la propuesta zapatista que hicieron en 1915 La Nación, yo creo que hay temas que tienen una vigencia en la actualidad indiscutible. Por ejemplo, los zapatistas en la Convención de la Ciudad de México, no en Aguascalientes, plantearon acabar con el presidencialismo y establecer un régimen parlamentario y federal realmente en el país.
y tuvo una gran oposición por parte de muchos de los delegados del norte, villistas y maitorenistas, ¿no? Ese es un aporte. En la Convención Revolucionaria de 1915 también los zapatistas plantearon la nacionalización del petróleo. Están los documentos en los archivos de Zapata y en los archivos de la Convención. No es algo de que dijeron y todo eso, está la documentación histórica. Plantearon la cuestión de la emancipación de la mujer. Decían empezando por el derecho al divorcio. Pero fíjate qué momento, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? De 1915. Estas son propuestas en 1915 de y los zapatistas ya planteaban. Miren, vamos a ver un adelanto del texto que el día de hoy nos está presentando aquí Francisco Pineda, 100 años del Plan de Ayala, y ahora regresamos, seguimos platicando de todo ello. Pues por allá improvisaron una musiquita que no conocían ni nota y como pudieron entonaron el himno nacional. Y unos lloraban porque usted ve que cuando se entona el himno se enardece la sangre y dan ganas de llorar, y lloraban muchos hombres y entonaron los pobres el himno nacional. Y luego, ya después, el general Zapata se puso el pabellón así, y un civil de traje, que ya no recuerdo su nombre, tenía así el lienzo, y todos nosotros teníamos que pasar así a jurar hasta morir o vencer. Sí, como yo que era joven dije, yo juro por el honor de mis padres, mi honor y el honor de mis padres, defender la causa hasta morir o vencer. Y los que eran casados decían, juro por mi amor y el amor de mis hijos, defender a la causa hasta morir o vencer. Porque el general Zapata dijo que los generales firmaran. Dijo así, ya está el plan aquí firmado. Dice, ahora el que no tenga miedo, que lo firme. Esas fueron las palabras que dijo el general Zapata. Platicábamos ahora, qué interesante, Francisco, Beatriz, Gabriel, acerca, mira, 1915, y ya los zapatistas pedían la normalización de la vida política, pública, social para las mujeres. ¿Y hasta qué año se dio el voto para ese sector de la población, para este sector importantísimo de nuestra población? Pero bueno, qué de avanzada y qué civilizado el pensamiento zapatista en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Y al respecto yo quisiera agregar algo más. La dificultad de la construcción del país, con plenos derechos de la población, radica precisamente en las contratendencias, en la destrucción del país, sea por la corrupción, sea por la entrega del territorio nacional. Como ya lo comentábamos ¿verdad? hace un rato, claro, Santana. Y por las resistencias a la construcción de un país más justo. Por ejemplo, la resistencia machista a la emancipación de la mujer y a los derechos de la mujer. Que persiste hasta la actualidad, sigue ¿no? hasta nuestros días. Y al sí, derecho a que no abusen los hombres de las mujeres. En el movimiento revolucionario, y muy vinculado al zapatista, destacan mucho, por ejemplo, las mujeres revolucionarias. En la Ciudad de México, las maestras. Las maestras que formaron, que tuvieron una participación decisiva para formar el sindicato de maestros de escuela, muy vinculado al zapatismo, muy trabajado por el general Otilio Montaño ese vínculo, y que formaron regimientos y que tenían clubes de emancipación de la mujer, clubes feministas en la Ciudad de México, y que ha sido borrado, pero que expresa ese papel de la mujer, incluso vinculada al zapatismo durante la revolución, la mujer urbana, y que se enfrenta a esa resistencia, que los delegados de los generales revolucionarios en muchos casos se opusieron con argumentos completamente machistas o racistas, ¿no? Esa es la dificultad, yo creo, de la construcción de un país justo, la resistencia por ciertos principios de dominación como el machismo o el racismo, o por las tendencias a destruir el país, ¿no? Sí, que también están presentes infortunadamente a lo largo de toda nuestra historia. Que yo creo que precisamente lo que iba a decir, yo no soy ni filósofa ni historiadora, soy nada más novelista. Nada más, por Dios. Novelista. No, bueno, porque no sé un poquito de lo que escribo y después se me olvida. Pero precisamente el título de la novela, que es Distancia, creo que es el origen de que este país no se acabe de construir bien. O sea, no, ¿por qué? Porque hay una distancia terrible entre hombres y mujeres, entre quienes tienen ética y quienes ni siquiera saben cómo se come, entre quienes tienen el poder y quienes no, entre quienes tienen dinero, que son
muy poquitos y tienen muchísimo dinero, y toda la gran mayoría que no tienen, apenas tienen lo básico para sobrevivir. Claro. La distancia educativa. O sea, hay tanta distancia. Ahora que decías de la democracia, yo creo que un país no puede ser realmente democrático, no sé si México sea realmente democrático, cuando hay tanta diferencia educativa, cultural y de manera de ver el mundo entre las personas. Sí, falta de diálogo cultural también entre los grupos étnicos y los otros grupos que constituimos México. Ese diálogo no existe. Entonces es necesario la comprensión de las diversas culturas y el diálogo entre ellas para que haya una cierta unidad. Claro. Ahora, en los últimos tiempos ha habido una corrupción de la democracia. La democracia es mediática, no es a partir de lo que los clásicos decían, que la ciudadana, el individuo debe ser consciente de sus opciones y votar, sino ahora una inducción por parte de los medios masivos de comunicación en el voto. Que esa inducción es mucho más fácil cuando la gente es menos estudiada, es menos culta. Así es. Entonces yo creo que esa distancia que hay entre los mexicanos en todos los terrenos, político, social, económico, cultural, pues entre hombres y mujeres, es lo que no permite que el país se siga construyendo, porque todos vamos para todos lados, no hay manera de ponernos de acuerdo en nada. Son distancias que habría que salvar primero. O sea, veamos los países del primer mundo. Por ejemplo, pensemos en un Suecia o en un Noruega, donde casi todos los ciudadanos están pues, básicamente muy parejos a nivel educativo, en ingresos. Entonces ahí van. Nosotros, si comparamos al que más tiene con el que menos tiene, es como si fueran, no sé si 1000 países diferentes. ¿Cómo puedes construir un país cuando hay tanta distancia, cuando hay tantas diferencias y una distancia aparte dolorosa? Sí, infortunadamente, perdóname Francisco, Sí, vamos no, es que concluyendo quisiera, nuestras conclusiones. no desde el punto de vista económico, sino cultural, ¿no? Una observación, o sea, México, su riqueza cultural radica en la diversidad cultural. Ellos ¿no? parte como Los de una de mayas, las características con una más lengua coloridas distinta, que tenemos, ¿no? Y más los afortunados. nahuas, Bien. los tojolabales, etcétera. O sea, se trata no nada más de una cultura o un país, se trata de un proceso civilizatorio que se le conoce como uno de los 5 grandes procesos civilizatorios de la humanidad, el proceso, la civilización del maíz. Bien. Que radica en eso, en saber tratar la diversidad. Claro. Digamos, en la actualidad, el saber apreciar las expresiones culturales, sea en la música, sea en la comida, sea en el vestido, de la gente de la Huasteca, de la gente de Oaxaca, de la gente de Guerrero, etcétera, Claro. que es la diversidad lo que le da riqueza cultural a este proceso civilizatorio. La negación del valor de esa diversidad cultural es lo que precisamente constituye, en mi opinión, uno de los obstáculos para la construcción del país, ¿no? Yo al final, fíjense, me quedaría antes de tener que despedir el programa, porque infortunadamente ya se nos está acabando el tiempo ahora que estábamos platicando tan sabroso. Creo que en esto que estábamos comentando ahorita, en el diálogo, ¿no? Entre esa diversidad que integra nuestro país, esta riquísima, colorida diversidad, radica como el principio de la solución, ¿no? Una de las soluciones Diálogo sin importantes. ¿no? de la clasismo y migración. sin racismo. Sí, este por país. supuesto. Sexismo, Claro. Pero una unidad Sexismo. democrática construida con el diálogo entre los diferentes sectores. Digamos, hay una dialéctica entre unidad y multiplicidad, ¿no? Multiculturalidad. Claro, claro. Porque Sí, si no, cada grupo va por su lado. claro. Necesitamos una integración también. Una integración, fíjense, la difícil construcción de un país, pero bueno, la buena noticia es que estamos empeñados en continuarlo construyendo, esa es nuestra vocación. Yo le agradezco muchísimo a nuestros invitados que hayan acompañado el día de hoy, a nuestros amigos televidentes en Triángulo de Letras, platicando acerca, bueno, precisamente de este tema que es apasionante, bueno, cómo no nos va a importar si tiene que ver con el lugar en el que vivimos, con nuestro hogar. Muchas gracias, Francisco, por haber estado aquí con Ustedes por la nosotros. invitación. Beatriz, mil gracias. Gracias a ti. Gabriel, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Muy amable. Y a ustedes, amigos, muchas gracias. Nos vemos la semana entrante aquí en Triángulo de Letras para seguir conversando sobre literatura. Gracias.